Hola, buenas tardes y buen comienzo del fin de semana. En este día seguimos la lectura del Evangelio según San Marcos, estamos en el capítulo 6, continuación del pasaje que leíamos ayer, un pasaje que escuchamos muchas veces, me hace pensar en esto que quise compartir ayer de la necesidad de escuchar la palabra de Dios, aunque la hayamos escuchado muchas veces, escucharla cada vez como si fuera algo nuevo, pedirle a Dios con nuestra oración que su Espíritu Santo nos ayude a descubrir cosas nuevas en palabras que ya hemos compartido en otras oportunidades, especialmente nosotros, porque hace referencia a nuestro patrono, a la muerte de Juan el Bautista. El pasaje dice así: el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza, después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Marcos en su Evangelio nos había puesto ya en clima de conflictos con el rechazo de Jesús en su pueblo, en Nazaret, con los discípulos enviados por Jesús, con una indicación específica de qué hacer cuando sean rechazados, cuando la gente no los escuche, porque Jesús sabía que eso les iba a pasar. Marcos está poniéndonos, como digo, en este clima, y antes de contarnos lo que pasa cuando vuelven los discípulos de esta misión a la que Jesús los envió, intercala este momento que yo diría es de los más significativos respecto de la realidad esta del rechazo del anuncio, uno de los momentos más significativos, porque la muerte de Juan el Bautista termina siendo como un anticipo de la muerte de Jesús, salvando todas las distancias, porque Jesús es el Salvador del mundo y a través de su muerte nos trae la vida de Dios. Pero el camino que conduce al martirio de Juan el Bautista, el camino que conduce a Jesús a la cruz, es el del rechazo del bien y es el del triunfo. Suena feo decirlo, pero es efectivamente así: el triunfo del mal, el triunfo del poder humano, del poder mundano, yo diría, sobre la realidad de la verdad, del bien que se quiere anunciar a través del Evangelio. Como hago un paréntesis para recordar algo que creo que ayer o anteayer ya compartía, pero para tener presente que los primeros lectores del Evangelio de Marcos están padeciendo precisamente esto, están padeciendo la
persecución a causa del anuncio del Evangelio. Entonces están leyendo lo que pasó con Juan el Bautista, lo que pasó con los discípulos, lo que pasó con Jesús, viviendo en carne propia esa realidad terrible y profundamente dolorosa de que el poder humano vence, triunfa aparentemente, yo diría, ya sabemos cuál es el final y que la última palabra es de Dios y es del bien y es de la verdad y es de la vida, pero mientras tanto nosotros vamos viendo, y digo nosotros porque también nos pasa lo mismo, la razón por la cual Juan el Bautista es martirizado parece muy poca cosa, ¿no? El argumento es que Juan el Bautista le dice a Herodes que no es lícito para él tener como mujer a la esposa de su hermano. Una cosa que hoy es, no en sí misma, pero quiero decir que son realidades de inmoralidades que vemos todo el tiempo, de convivencias, casamientos, separaciones, distintos modos en los que la propuesta de la fidelidad cotidiana, la propuesta de el amor que permanece, etcétera, está tan poco valorada. Quiero decir, ¿a dónde quiero llegar? Una cosa aparentemente menor termina siendo la que provoca una de las cosas más terribles, que es el triunfo de la superficialidad, del triunfo de quienes buscan su propio bienestar o su placer. Generalmente todo esto acompañado de poder económico, poder político, etcétera, el triunfo de eso sobre la verdad y sobre el bien que se viene a anunciar. No estoy diciendo todo esto para que nos sintamos en condiciones de deprimirnos, sino muy por el contrario, para que identifiquemos cómo el Evangelio nos recuerda estas realidades, como les recordaba a los primeros lectores padeciendo esa persecución. Nos recuerda el Evangelio que muchas veces somos víctimas, la verdad es víctima de las mezquindades, de los egoísmos de muchos. Sin embargo, esto no quita la necesidad de seguir en este camino de anuncio, el camino de Juan el Bautista, el camino de Jesús. No vamos a terminar seguramente martirizados en el sentido estricto de la palabra, pero sí seguramente perseguidos, menospreciados, etcétera, en la medida en que nos disponemos no solo a anunciar, sino o yo diría no solo a anunciar con palabras, sino a anunciar con nuestra vida las opciones que hemos tomado en nombre de Jesús. Pidamos esta fortaleza para nosotros y para toda la Iglesia, que nunca nos detenga el temor de los poderes humanos, mundanos, que nunca nos detenga en el camino del anuncio del Evangelio. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.